buenos días. Primero agradecer a la asociación la oportunidad de estar hoy aquí para presentaros un tema que os surgen muchas dudas, como es el reglamento actual y la preparación para los requisitos futuros que nos van a exigir en las futuras normativas. Mi nombre es Susana, soy la responsable de logística y del Departamento de Medio Ambiente de la empresa Jerez. Es una empresa especializada en el reciclaje de los equipos a presión en el sector contra incendios. Y sin más, no me dilato mucho porque no tengo demasiado tiempo, pasamos a ver esta temática en la que vamos a hablar de todos los cambios que se han producido actualmente en la nueva legislación. La legislación más importante que nos encontramos en materia de residuos son estas cuatro principalmente. La principal y más importante es la Ley de Residuos, la Ley 7/2002, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Muchos escuchamos esas palabras últimamente de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues ahora vamos a hablar de ello. El Real Decreto 553/2020 para el traslado de residuos, en el que veremos los requisitos que se exigen a la hora de trasladar un residuo, y el Real Decreto 110/2015 de 22 de febrero sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La legislación en la que nosotros nos basamos es la autonómica, es la Ley de Residuos de Andalucía, ya que nuestra sede está en Sevilla y aunque abarcamos todo el territorio nacional a la hora de la recogida, principalmente nos tenemos que basar en la normativa de nuestra comunidad autónoma Andalucía. ¿Cuáles son esas novedades que nos afectan y que me consultáis diariamente sobre materia de residuos, de reciclaje? Pues primero, una de las novedades más importantes es la separación y el almacenamiento de residuos. Los residuos ya no pueden ir todos juntos, tienen que llevar un orden y tienen que ir almacenados en unos contenedores específicos que vayan seguros y que reúnan una serie de condiciones. También existe un registro de residuos producidos y tenemos que ver a dónde van esos residuos. Se tiene que conseguir ver la trazabilidad del residuo. Ya no podemos entregar un residuo y olvidarnos de dónde va ese residuo. Bueno, yo he entregado este residuo a tal persona y ya me despreocupo de dónde va a ir ese residuo. Y por tercero, y es quizás lo más importante dentro de las nuevas introducciones de la legislación, es que tenemos que entregarlo siempre, y lo recalco siempre, a un gestor autorizado. Y no solamente que sea un gestor autorizado, porque todo el mundo puede decir, bueno, yo soy gestor autorizado. No, es que tiene que ser un gestor autorizado para todos los códigos LER en los que se vaya a descomponer el residuo. ¿Qué códigos LER estamos nosotros autorizados como gestor de residuos? Pues en todos estos. A la hora de reciclar un extintor, el extintor, por ejemplo, poniendo por ejemplo el extintor, que es uno de los residuos con los que trabajamos, el más habitual, pero no el único, pues encontramos hierro, encontramos latón, encontramos polvo químico o gases, plásticos. Pues un gestor autorizado tiene que estar autorizado en todos esos códigos LER. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas, como segunda cosa más importante dentro de esta nueva legislación, es la responsabilidad ampliada del productor. Antes entregábamos el residuo a un gestor y nos olvidábamos de qué pasaba con ese residuo. Pero es que ahora el productor tiene responsabilidad civil o responsabilidad penal. Tenemos que saber dónde van a parar esos residuos y somos los responsables de a quién entregamos esos residuos, tanto vosotros como el gestor que los está tramitando. Ese gestor nos tiene que facilitar una serie de documentación que es obligatoria por ley, por las nuevas leyes. Estamos viendo que la ley de residuos es del 2022. Esto es muy reciente. ¿Qué documentación nos tiene que aportar ese gestor de residuos para que llevemos nuestra documentación en regla y para evitar futuras sanciones? Un certificado de reciclaje. Con cada recogida que se haga o mensual, se tiene que entregar un certificado de reciclaje. Nosotros, como gestores, entregamos ese certificado de reciclaje al mes vencido. Un documento de identificación. Cuando se hace un traslado de un residuo, ya sea peligroso o no peligroso, debe de llevar un documento que lo identifique. Es obligatorio.
Otra cosa importante, como hemos hablado de la separación, los residuos peligrosos no se pueden mezclar con los residuos no peligrosos. Y para los residuos peligrosos, también, ahora que muchos estáis tratando con ellos, se van a necesitar una serie de comunicaciones y autorizaciones que nos dan las administraciones. Esto es solamente para casos de residuos peligrosos y no nos afecta a nosotros, por ejemplo, que somos gestores de residuos no peligrosos. Otra normativa de interés es el transporte de mercancías peligrosas por carretera, lo que llamamos ADR. ¿Es lo mismo la mercancía peligrosa que un residuo peligroso? Un extintor no está considerado como un residuo peligroso, porque sus componentes no son peligrosos, pero ¿es mercancía peligrosa? Sí que lo es, porque es un equipo de presión y tiene cierta peligrosidad que hay que tener en cuenta a la hora del transporte, por lo que en teoría debería de llevar ADR. ¿Por qué no llevas ADR? Porque se aplican excepciones, la ley nos deja aplicar excepciones a esa mercancía. ¿Y cuáles son esas excepciones? Pues que vaya en el contenedor adecuado. Nosotros usamos una jaula. El residuo no puede ir de cualquier manera, no puede ir en un palé, no puede ir suelto. El residuo tiene que ir en los contenedores que los gestores os facilitamos. Muchos de vosotros me preguntáis, Susana, es que tengo un palé. Sí, pero es que no puede venir en palé. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a que vaya de otra forma. No es porque no queramos recogerlo así, sino porque la ley nos obliga. ¿Cuál va a ser la tendencia futura de las nuevas normativas que van a entrar? Pues cada vez se tiende a una economía circular. ¿Qué significa esto? Pues en alargar la vida útil del residuo. Los recursos ya estamos viendo que son limitados, nos falta agua, nos falta gas. Pues con las materias primas de los extintores ocurre lo mismo. Son limitados, todos los residuos tienen que alargar su vida útil, volverle a buscar una segunda vida si hace falta, darle el mayor tiempo posible, alargar todo lo posible la utilidad de ese residuo, aunque sea como otro subproducto. En toda la materia de residuos peligrosos se solicitan unas declaraciones anuales. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Que esas declaraciones anuales también van a ser obligatorias para los no peligrosos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que adquirir unos hábitos de reciclaje, porque si ahora mismo la obligación de reciclar es pequeña, en un futuro va a ser mucho mayor. Y lo que ahora nos dicen que tenemos que comunicar o no comunicar, dentro de poco la trazabilidad del residuo va a ser completa, lo vamos a tener que comunicar todo. ¿Por qué? Porque los residuos están llegando a lugares donde no deben de llegar. Es por eso que tenemos que crear unos hábitos en el reciclaje y hacer un pequeño esfuerzo para que todos los residuos estén bien gestionados. ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? Pues nuestra forma de trabajar es muy sencilla. Nuestros servicios son todos a coste cero. Y me podéis decir, bueno, ¿y esto cómo es? Porque mucho me lo preguntáis. Pues sí son a coste cero, porque la intención es que la gestión del residuo sea la adecuada y se trabaja para que todos los residuos vayan donde tienen que ir. Un segundito. ¿Cómo se recicla? ¿Cómo nos reciclamos nosotros? Pues a través de estos contenedores. ¿Por qué estos contenedores? Porque, como hemos dicho, tienen la sección de ADR. Además, el almacenamiento es apropiado con estas medidas que tienen estos contenedores, como veis, están mejor que como podrían ir en este tipo de palé, ¿verdad? ¿Vemos la diferencia? Estas jaulas, aunque son incómodas o pueden ser menos a gusto, porque, bueno, es que en Jerez tenemos una cosa, un expediente X, un poco una cosa sobrenatural cuando llamáis, es que me decís, es que el extintor yo no lo puedo reciclar porque pesa mucho. Y es muy extraño porque el extintor pesa, porque es un producto que pesa, pero pesa igual para el reciclaje como para colocarlo en un cliente o colocarlo o llevarlo en una furgoneta. El extintor pesa lo que tiene que pesar. ¿Y qué es lo que requiere? Un esfuerzo para que vaya adecuadamente. El peso es el mismo, el trabajo es el mismo, lo que hay que crear unos hábitos. No sé si tenéis alguna consulta sobre esto y queréis hacer alguna pregunta. Estas son las preguntas más importantes que me hacéis, que ya hemos contestado alguna de ellas. ¿Es el extintor un residuo peligroso? No lo es, sus componentes no son peligrosos.
¿Y puedo entregar los extintores en un palé? No, porque la exención de ADR no nos lo permite. ¿Es necesario darse de alta como productor de residuos no peligrosos? No. No hay que darse de alta como productor de residuos no peligrosos. Además, nosotros, como gestor de residuos, tenemos el apoyo... Bueno, no sé por qué se ha apagado. Vale, si me lo podéis poner otra vez. Tenemos el apoyo de una consultoría medioambiental, ¿vale?, que es la que en todo momento nos aconseja y nos da la información precisa. Es un servicio gratuito para todos nuestros clientes, que en caso, tanto para los servicios que damos nosotros como para cualquier consulta que tengáis en vuestra empresa en materia de residuos, y son colaboradores nuestros, es una asociación de empresas, y bueno, es un beneficio más que tenéis, ¿vale? Nosotros somos, como hemos dicho, gestor autorizado en todos los códigos LER. Tramitamos todo el tipo de documentación que necesitéis a la hora de auditorías, los que estéis implantados en la ISO, y los que no, para evitar posibles sanciones que os puedan hacer, porque no está implantado en la ISO y no tenéis auditoría no significa que un día no nos vaya a llegar una sanción. Y poco más, no me extiendo mucho más porque tenemos poco tiempo. Me decís que si tenéis alguna duda más. Sí. Nosotros, en principio, recogemos el extintor completo, ¿vale? En la planta se puede hacer el reciclaje solamente de una parte, porque como hemos visto estamos autorizados en todos los códigos LER, podemos hacer el extintor solamente de lo que es el metal, ¿vale? Pero nosotros lo recogemos. ¿Por qué? Porque el coste de los servicios cada vez, lo estaréis notando todos en vuestras empresas, del transporte, ¿no?, de la luz y demás, y está el análisis coste-beneficio, es muy bajo. Entonces, nosotros es verdad que ese beneficio lo sacamos con el extintor completo, tanto el polvo, que hacemos una gestión. El polvo lleva un tratamiento en la planta, se trata, y una vez tratado, ese polvo pasa a ser otro producto. Entonces, podéis hacer el reciclaje parcial, como hacer se puede hacer, ¿vale? Pero no es lo adecuado, porque nosotros garantizamos que ese polvo va a ir donde tiene que ir. Ahí es donde hacemos el hincapié de que todos los gestores de residuos tengan todos los códigos LER, porque algunos dicen, sí, yo soy gestor autorizado, pero luego y os están recogiendo el extintor completo o el polvo por otro lado, ¿no? Pero ¿qué gestión están haciendo? ¿Vale? Gestores autorizados de polvo, que yo sepa, vemos 2. Entonces... ¿Qué? No, bueno, si es algo puntual no hay problema, ¿vale? Nosotros hay personas que hacen, me dicen muchas veces, es que hacemos prácticas y los extintores se vacían. Bueno, eso no hay problema, ¿no? Pero por regla general, entregar un extintor vacío, un contenedor vacío para gestionar el polvo de otra manera, pues no es lo más adecuado. Nosotros, en principio, las excepciones se hacen, ¿vale? Pero recogemos el extintor con todos sus componentes. Sí. Nosotros el servicio gratuito lo damos con el servicio integrado, ¿vale? Entonces, si contratáis el servicio integrado con extintores y tenéis almacenado ese servicio, poneros en contacto con nosotros, que se le da una solución. Que no se puede dar el servicio gratuito, se os podría dar un coste aparte para gestionaros el polvo, porque nosotros gestionamos el polvo. De hecho, en la planta tenemos la maquinaria para hacer ese tratamiento y... ¿vale? Entonces, si quieres, cuando pasas por el stand, te damos el teléfono y lo valoramos, ¿vale? Sí, dígame. ¿También sois de residuos electrónicos? Sí. Sí, excepto los iónicos, ¿vale? Porque somos un gestor autorizado de residuos no peligrosos, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, los iónicos que son radiactivos no se recogerían, pero los ópticos y demás, sin problema. Incluso baterías, porque aunque las baterías algunas veces llevan componentes peligrosos, no llegan a las partes por millón, ¿vale?, que la legislación requiere para catalogarlos como peligrosos, por lo que también se recogerían. En verdad, llevamos un amplio abanico de todos vuestros residuos en el sector contra incendios y yo creo que casi el 90% de los residuos se pueden gestionar con nosotros, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sin más me despido. Muchas gracias a todos por la atención y para cualquier consulta tenemos un stand, podéis pasar por allí, ¿vale?, y se os resuelve. Muchas gracias. Un saludo, que paséis buen día.